es importante que cuando estéis con vuestros pacientes les preguntéis sobre su boca, sobre sus piezas dentales, sobre si tienen implantes, sobre si tienen amalgamas, que ya sabemos que las amalgamas traen otros problemas como es el tema del mercurio, los metales pesados, es decir, que hay que profundizar en la salud oral y en la boca de nuestros pacientes. Entonces, bueno, que pone de manifiesto, estos son diarios aquí en España y alguno directamente de Cataluña, de donde yo soy, donde fijaros cómo ya se habla del Parkinson y el intestino, donde el intestino origen de enfermedades como psoriasis y esclerosis múltiple, cómo tener una microbiota intestinal sana pues alarga la vida. Y si entramos en PubMed, que es el Google de, bueno, de todo lo que es medicina, y ponemos la palabra microbiota, fijaros cómo aparecen prácticamente 67.000, y este es antiguo, este lo preparé ya hace, esta diapositiva debe ser de hace casi un año, o sea que estoy segura de que ya hay muchísimos artículos más donde hablan de microbiota y toda la vinculación de la microbiota con enfermedades, ¿no? Entonces, como yo no sé quién se ha apuntado, me gustaría hacer un pequeño recordatorio de lo que es la microbiota, ¿no? Entonces, la microbiota es un conjunto de microorganismos que reunidos en un nicho ecológico pueblan un hábitat. Tenemos lo que se conoce como microbiota autóctona, que es aquella que coloniza de manera estable la piel y las cavidades y conductos del organismo, es decir, forman parte de nosotros, son la mayoría de nosotros, y estos los adquirimos desde el canal del parto y a lo largo de los 2 primeros años de vida, y madura aproximadamente a los 3 años de edad. Es decir, a los 3 años de edad tenemos ya una microbiota estable que permanecerá con nosotros a lo largo de nuestra vida y que puede ir sufriendo cambios, como vamos a ir viendo, en función de nuestro estilo de vida, que va a condicionar esos cambios a nivel de la microbiota. Y luego tenemos la que se conoce como alóctona, que es aquella que ya accede a un hábitat que ya está colonizado. Son transeúntes y son aquellos que vamos adquiriendo continuamente a través de la ingesta de alimentos, de las bebidas y en nuestra relación con el medio ambiente. Importante distinguir la palabra microbiota de la palabra microbioma, porque cada vez más se habla del microbioma, y el microbioma es la microbiota y su material genético. Y el pangenoma es el conjunto génico que incluye el nuestro y el de todos los microorganismos que conforman la microbiota. Entonces, dentro de la microbiota autóctona, tenemos, fijaros, la cantidad de microbiota. Es verdad que de la que más se habla es de la intestinal, de gastrointestinal. ¿Por qué? Porque es el reservorio. Pero también tenemos una microbiota orofaringia, tenemos una microbiota genitourinaria y una microbiota en piel y en todas las mucosas, por ejemplo, ocular, en los oídos y en axilas, y toda ella juega un papel muy importante. Aunque es verdad que si, por ejemplo, tenemos una situación, estas mujeres que tienen cistitis de repetición, si estamos siempre con faringitis, con itis, ¿no? Estas infecciones frecuentes, pues una de las cosas que nos tenemos que plantear es que posiblemente el reservorio, es decir, a nivel gastrointestinal, estamos teniendo un problema a nivel de microbiota. De hecho, este es uno de los casos que os he puesto así brevemente para que veáis una gráfica de cómo se estudia la microbiota o cómo la estudio yo en heces, ¿no? Pero aquí tenéis un artículo relativamente nuevo del 2022 que es realmente, bueno, me ha gustado traerlo porque habla de la relación entre la disbiosis de la microbiota oral y la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Cada vez más hay más conciencia de lo importante que es tener una buena higiene bucal y de lo importante que es todo el tema de nuestras piezas dentarias, de nuestras encías. Fijaros, la microbiota de la cavidad oral está compuesta por cerca de 700 especies bacterianas diferentes. Y según el sitio anatómico varían estas especies. No es lo mismo la microbiota de la placa dentobacteriana que la que, por ejemplo, tenemos en la lengua o en la saliva. Y todo esto está muy condicionado por nuestra dieta, por nuestra edad y por nuestro estilo de vida, ¿no? Y se ha visto que la microbiota oral en pacientes con periodontitis provoca la translocación de productos bacterianos como los lipopolisacáridos, que estos les tengo yo
mucha manía, aunque también tienen una función cuando somos pequeños, ¿no? Que es la de informar a nuestro sistema inmune de lo que es propio y de lo que no, ¿no? Pero la verdad es que los lipopolisacáridos de las gram negativas promueven esta respuesta inflamatoria sistémica que está relacionada con aterosclerosis y con enfermedad cardiovascular. Se analizó los lipopolisacáridos en suero de pacientes diagnosticados con periodontitis y enfermedad cardiovascular y se ha visto una relación positiva, así como una asociación entre los niveles de lipopolisacáridos en la saliva y suero, lo que sugiere que hay una translocación de bacterias gram negativas o de sus factores de virulencia, como serían los lipopolisacáridos, hacia la circulación sistémica. Por lo tanto, hay que tener, a los que sois profesionales, es importante que cuando estéis con vuestros pacientes les preguntéis sobre su boca, sobre sus piezas dentales, sobre si tienen implantes, sobre si tienen amalgamas, que ya sabemos que las amalgamas traen otros problemas, como es el tema del mercurio, los metales pesados. Es decir, que hay que profundizar en la salud oral y en la boca de nuestros pacientes. Y otro artículo que os he traído es sobre el tema de la microbiota vaginal. Sabemos que la microbiota vaginal en las mujeres tiene que predominar los lactobacillus. Sabemos que se ve influenciada por si estamos embarazadas o no, por nuestro ciclo menstrual, por la actividad sexual. Esto es importante, la actividad sexual también hace que varíe nuestra microbiota, la edad y el uso de contraceptivos, ¿no? Entonces, fijaros que los cambios que van relacionados con una disminución del lactobacillus y un aumento de patógenos facultativos dan lo que se llama como una vaginosis, y todo eso predispone a determinadas condiciones, como puede ser, si estamos embarazadas, a un bajo peso al nacer a nuestros bebés, y y si no lo estamos, pues en general a un aumento del riesgo de contraer determinadas infecciones bacterianas. Y se ha visto que el uso de probióticos tiene un gran éxito para tratar estas vaginosis bacterianas y para restablecer el equilibrio microbiano a nivel vaginal. Una vez hecho el énfasis de que no solamente tenemos que tener en cuenta nuestra microbiota gastrointestinal, sino que tenemos que tener en cuenta la microbiota de otras cavidades y de otras áreas de nuestro organismo, porque toda ella es importante, y también la de la piel, ¿de acuerdo? No hablaremos hoy sobre el tema de la piel, pero que sepamos que todos estos jabones y químicos que utilizamos tienen un efecto muy deleterio en nuestra microbiota a nivel de la piel. Entonces, si ponemos, fijaros, microbiota intestinal en PubMed, veréis que más de la mitad de esos resultados que veíamos al principio cuando hablaban de microbiota se refieren a microbiota intestinal. El papel de la microbiota intestinal es fundamental en la salud y en la enfermedad. ¿Y qué es la microbiota gastrointestinal? Pues es un ecosistema que está compuesto de cientos de especies, de bacterias, de virus, de hongos, de levaduras, de protozoos y de arqueas. Fijaros la cantidad, 100.000 millones de microorganismos en nuestro intestino. Cada uno de nosotros tiene una media de unas 160 especies, de un total de 1.150 especies bacterianas conocidas. Entonces, el intestino es la mayor superficie de contacto entre el mundo exterior y el mundo interior. Por ahí entran toxinas, microorganismos, residuos de la digestión, etc. Por lo tanto, es muy, muy importante que tengamos una buena microbiota, porque esa microbiota son nuestros soldados, son nuestra primera línea de defensa junto con nuestro sistema inmune local para defendernos de las agresiones externas. La homeostasis, por lo tanto, del medio intestinal depende de una microbiota eubiótica. El peso aproximado se ha ido debatiendo bastante, no vamos a entrar. Primero se decía que si 500, ahora que si 200, pero tiene tal relevancia que hoy en día ya se habla de la microbiota como de un órgano en sí mismo. Y es mucho más específico, ¿de acuerdo?, que nuestra huella dactilar. Podemos hablar de que tenemos un código de barras microbiano personal, que sería nuestro DNI. Dentro de esta microbiota
tenemos 7 grandes filos bacterianos, que son agrupaciones de especies de bacterias que tienen ciertas características en común. Y de estos tenemos pues, Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria, Actinobacteria, Archaea, Verrucmicrobia y Fusobacteria. Y cada vez estamos conociendo el papel fundamental de todas ellas. Cada vez últimamente más se habla, y quizás hayáis oído hablar de Akkermansia, ¿no? Cada vez un papel mucho más relevante en todo lo que es síndrome metabólico, en lo que es diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera. Y luego nuestras queridas arqueas, que ya las conocemos, que cuando sobrecrecen en intestino delgado, pues nos dan la lata, y también en intestino grueso, ¿no? Y de hecho se trata de que haya un equilibrio, ¿no? O sea, al final la microbiota es un equipo, trabajan, ¿no? Y todas tienen una función, o sea, no hay buenas y malas. El bueno o el malo lo da la cantidad que tengo, ¿no? Es decir, si las protectoras y las de homeostasis están disminuidas, pues allí ya tengo una disbiosis. Si los patógenos facultativos, que son necesarios, pero una cantidad muy, muy pequeña, sobrecrecen, pues ahí también tengo otra disbiosis. Es decir, que disbiosis quiere decir alteración, y esa alteración puede ser por multitud de factores y no solamente porque haya un sobrecrecimiento de unas bacterias determinadas. El simple hecho de que las bacterias de homeostasis estén disminuidas genera una disbiosis. O, por ejemplo, el que tengamos un número menor del que deberíamos tener también en sí mismo es una disbiosis. Entonces, hay una serie de factores que influyen en que tengamos un estado eubiótico o no. Entonces, es que haya un buen equilibrio entre los mecanismos defensivos, como son la saliva, el pH del medio, el ácido gástrico, y simplemente ya con estos que os comento del pH y del ácido gástrico ya os tendría que venir a la mente que el uso prolongado de inhibidores de la bomba de protones, como nuestro querido omeprazol, pantoprazol y similares, pues una cosa es el uso puntual y la otra es el uso prolongado. Lo que va a hacer es una alteración del medio y del pH a nivel del estómago y de la secreción de ácido gástrico, y eso lo que va a favorecer es, con el tiempo, pues por ejemplo, un SIBO, un sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado, que es una disbiosis de intestino delgado. El moco intestinal es otro de esos mecanismos defensivos, es importante, ya sabéis que el epitelio es monocapa y el moco que lo recubre es protector, por lo tanto, si no tenemos una buena microbiota muconutritiva, ese moco no se va a ir renovando y ya pues tendremos un epitelio mucho más frágil y mucho más expuesto. Las IgA secretoras, las sales biliares y las secreciones proteolíticas pancreáticas. Todo ello son mecanismos defensivos que tienen que estar en equilibrio con la capacidad de las bacterias de sobrevivir al medio. Fijaros que el colon es la región más poblada, el 70% de las bacterias de nuestro cuerpo anidan en el colon y hay un predominio de anaerobios estrictos. Entonces, a nivel de grupos funcionales, como os he dicho, tenemos una microbiota de homeostasis y unos patógenos facultativos. Dentro de esta microbiota de homeostasis tenemos una microbiota protectora, una fermentadora de fibra, una muconutritiva, una inmunoladora y una neuroactiva. Y en los patógenos facultativos tenemos bacterias proteolíticas, hongos y levaduras. La microbiota inmunomoduladora es la que entrena, señaliza y entrena a nuestro sistema inmune para que sea capaz de diferenciar nosotros y lo que no somos nosotros, y es el que permite que haya una buena respuesta de tolerancia inmune y modula la inflamación. La microbiota protectora son los soldaditos que nos defienden frente a la colonización de microorganismos patógenos. La muconutritiva es la que os he dicho que mantiene el trofismo de la capa de moco y tiene una gran relevancia metabólica, sobre todo Akkermansia. Y luego tenemos sacarolítica primaria, que lo que hace es romper las cadenas largas de los hidratos de carbono, de la fibra, para que así la muconutritiva pueda fabricar, especialmente Faecalibacterium, almidón resistente. Tenemos la neuroactiva, ya sabemos la importancia del eje intestino-cerebro, microbiota intestino-cerebro, y sabemos que un montón de neurotransmisores se fabrican en intestino. No todos ellos, evidentemente, llegan al sistema nervioso, pero tienen un papel muy importante a nivel
del intestino, por ejemplo, la serotonina con modulación del dolor o con el peristaltismo, también la secreción de GABA. Y luego tenemos proteolítica y hongos y levaduras que tienen, fijaros, que estar en el menos del 0,01% y participan en la digestión final de las proteínas, son importantes, pero cuando sobrecrecen nos dan problemas. Bueno, aquí no voy a entrar en los nombres, pero cada uno de estos grupos tiene unas bacterias que tienen funciones relevantes, aunque también os digo que lo importante es que los grupos funcionales, estos semáforos, estén en verde, porque si están en amarillo quiere decir que hay una alerta y si están en rojo quiere decir que el grupo funcional ya no es efectivo, aparte de cada una de las especies. Vale, entonces, importante. Una situación de eubiosis quiere decir que nuestra microbiota es cuantitativa y cualitativamente equilibrada y es capaz de llevar a cabo todas sus funciones, mientras que en una situación de disbiosis hay un desequilibrio cualitativo y o cuantitativo, cualitativo o cuantitativo, y eso genera una situación de disbiosis. Entonces, cuando tenemos la microbiota inmunomoduladora alterada, solemos encontrarnos con cuadros de inflamación a nivel local, sobre todo cuando está con Escherichia coli, que es el gran inmunomodulador por excelencia, y luego el Enterococcus, como os comentaba, en estas personas con cistitis de repetición, faringitis de repetición, otitis de repetición, esto nos habla de que, por ejemplo, el Enterococcus posiblemente esté alterado, que es el que fundamentalmente estimula la producción de IgA secretoras, que son las inmunoglobulinas de las mucosas, nuestra defensa fundamental. Cuando tenemos a nuestros soldados alterados, a la microbiota protectora, aparece la inflamación, la enfermedad inflamatoria intestinal o celiaquía, entre otras cosas. No quiero que lo veáis esto como, un momentito, causa-efecto. No es causa-efecto, pero es lo que yo más encuentro habitualmente por las funciones que cada una de esta microbiota ejerce. Pero os podéis encontrar perfectamente una situación de una cistitis de repetición y que tengáis un Enterococcus que está bien, ¿de acuerdo? Hay muchos factores que influyen, no solamente es uno, ojalá fuera tan fácil como decir 2 más 2 es 4, porque entonces tendríamos protocolos maravillosos y desafortunadamente cada persona es un mundo y se tienen que individualizar siempre los tratamientos. Entonces, a nivel de microbiota muconutritiva, es verdad que Faecalibacterium se encarga fundamentalmente de fabricar el butirato, ácido graso butirato, por lo tanto está afectado en enfermedades inflamatorias intestinales, en el colon irritable, mientras que Akkermansia tiene un gran papel, una gran relevancia a nivel metabólico y la solemos encontrar alterada en síndrome metabólico, en la obesidad y también en el autismo, ¿de acuerdo? Son niños que suelen tener una Akkermansia muy, muy baja. Si no tenemos la que corta bien la fibra, pues tendremos una mala tolerancia a la fibra. Y si la neuroactiva no está bien, pues son personas que suelen tender a cuadros de depresión o de ansiedad y que a veces están un poco desesperados porque han hecho un montón de cosas. Y si hay psicólogos por aquí, me encantaría que empezarais a contemplar que a lo mejor os podéis apoyar en un estudio de microbiota en heces para poder valorar cómo está esta microbiota en vuestros pacientes. Y luego, pues la microbiota proteolítica, que ese aumento va generando un cuadro inflamatorio, va generando también esas sustancias que derivadas de su metabolismo, pues van generando una lesión a nivel del epitelio, un aumento de permeabilidad intestinal, aparecen intolerancias y aparecen cuadros autoinmunes. Justamente ayer subía yo un vídeo donde hablaba de la autoinmunidad y de la microbiota en Instagram, ¿no? Y luego los hongos y las levaduras, que mientras ellos vivan con nosotros en forma levaduriforme, no tenemos ningún problema. En cuanto empiezan a emitir hifas porque el medio ambiente cambia, entonces es cuando empezamos a tener problemas con nuestras cándidas. Bueno, eso es un poco lo que os he explicado. Hay factores como... Bueno, y aquí me gustaría decir, y ya lo digo siempre, pero me voy a repetir, que el estrés para mí es el number one. O sea, ya puedes comer bien, ya puedes hacer ejercicio ecológico, etc., etc., etc. Que el estrés es uno de los grandes y de los mayores disruptores de la microbiota y de nuestra barrera intestinal. Por lo tanto, es muy importante que aprendamos a gestionar el estrés. Toxinas, nuestra dieta, la dieta occidental es pésima para la microbiota.
los fármacos de los que abusamos hoy en día, los patógenos, disfunciones a nivel de los órganos, la alteración del pH con el tiempo, ya sea ácido o alcalino a nivel intestinal, va a generar también un problema a nivel de nuestro epitelio intestinal, el sobrecrecimiento de cándidas. Todo esto nos lleva a una inflamación y esta inflamación genera intolerancias porque se alteran los transportadores y se altera la absorción de estos nutrientes, y además genera respuestas inmunes y algunas de ellas autoinmunidad. Fijaros que estos efectos la gente se piensa que solamente son a nivel intestinal, en absoluto. Muchos de estos efectos se trasladan a distancia, como puede ser a nivel del sistema nervioso, depresión, ansiedad, a nivel de la piel, con acné, rosácea, psoriasis, eczemas. A nivel de tiroides, Hashimoto es una de las que más a menudo veo. A nivel de colon, pues con las enfermedades inflamatorias intestinales, se alteran los ritmos intestinales, ya sea para diarrea o para estreñimiento. Por ejemplo, si tenemos un sobrecrecimiento de arqueas, solemos tener estreñimiento. Si tenemos un SIBO de sulfuro de hidrógeno, tiende a ir más a las diarreas. Luego, bueno, evidentemente a nivel de aparato respiratorio, pues con muchísimos más resfriados y conitis, a nivel articular, con fibromialgias, tenemos migrañas, tenemos artritis, en fin, que todo y más podríamos relacionarlo y se está viendo que puede tener una relación. Fijaros este artículo del 2022 donde nos habla cómo hay, si tenemos una disbiosis y una alteración que conlleva, lógicamente, como os acabo de enseñar, a una alteración de la permeabilidad intestinal. Por un lado, tenemos que migran antígenos y estos antígenos que migran ponen en alerta a nuestro sistema inmune y genera por mimetismo molecular una serie de reacciones inmunes frente a células de nuestros órganos periféricos, y un caso sería, por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto. Pero también esta permeabilidad intestinal genera una activación de las células inmunes intestinales que nos agreden también a nosotros a nivel local, pero que también pueden migrar e ir a órganos periféricos. Vaya, que por un lado o por otro nos las dan. Si tenemos una disbiosis y si tenemos una alteración de la permeabilidad, es muy fácil y cada vez lo estamos viendo. Fijaros en este artículo cómo habla del lupus eritematoso sistémico, de la diabetes tipo 1 o de la esclerosis múltiple. Por lo tanto, en pacientes de este tipo, por favor, haceros un estudio de disbiosis para ver si hay una disbiosis intestinal, y también no dejéis de valorar si hay metales pesados, porque es otra de las fuentes de disbiosis y otra de las fuentes que están ligadas con las enfermedades autoinmunes. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo. La disbiosis nos da, pues fijaros con todo lo que está relacionado, ¿no? Con enfermedades infecciosas, hepáticas, respiratorias, mentales, metabólicas, intestinales, enfermedad inflamatoria intestinal, cardiovascular, cáncer, es decir, con todo. De hecho, ya el año pasado, este año, hicimos el primer curso de experto en microbiota, donde ya hay cada uno de los módulos, donde, por ejemplo, hay un módulo sobre microbiota y enfermedades cardiovasculares, microbiota y piel, microbiota y endocrino, porque es que la microbiota está relacionada con prácticamente todo, porque tenemos microbiota en todo. Entonces, no podemos obviarlo. Que no lo veamos no quiere decir que no esté. Recordemos que tenemos más microbios, somos más microbio que células. Bueno, entonces aquí esto me gusta ponerlo porque es importante que recordemos que los primeros 1000 días de vida son fundamentales, es decir, no está claro si ya en el útero hay una cierta colonización, parece que sí, no lo sabemos seguro. Lo que sí que sabemos es que el estilo de vida de la madre, su nutrición y su estilo de vida, el estrés que haya podido tener durante el embarazo, como vais a ver ahora en un artículo, si ha usado antibióticos, medicamentos, todo eso condiciona evidentemente la microbiota de ese bebé. Por supuesto, el nacimiento, si es vaginal o por cesárea. Lógicamente, el nacimiento por parto vaginal implica que ese bebé se va impregnando de toda esa mucosidad y todo eso es lo que va a ayudar también
a ese establecimiento de la microbiota. No es lo mismo que un bebé que nace por cesárea y que su primer contacto va a ser pues con las manos del cirujano, con los instrumentos y con la mesa, ¿no? No es lo mismo también un bebé a término que un bebé prematuro. Evidentemente siempre hay un componente genético y luego la lactancia es otro factor fundamental. Es decir, si hemos nacido por cesárea, si además nos han dado lactancia artificial y además a lo mejor en los primeros 2 años hemos tenido que tener algún tipo de tratamiento, pues vamos a tener una microbiota en peores condiciones ya de salida que no otra persona pues que haya nacido por parto vaginal, que le haya tenido lactancia materna y que no haya tenido ningún problema y además está en un ambiente rural y se ha relacionado con animales domésticos y no respira el aire de las ciudades contaminado, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que nos tengamos que estresar más de lo necesario, porque siempre se pueden hacer cosas y recordemos que el estrés es de lo peor para la microbiota. Luego ya una vez establecida esta microbiota, en la edad adulta nuestro estilo de vida va a condicionar que esa microbiota permanezca eubiótica o que se desestabilice. La alimentación, nuestro estilo de vida, los medicamentos que tomemos y el ejercicio físico van a condicionar. Y luego ya hemos de saber que a partir de una cierta edad, que me niego a decir cuál, porque entonces me tocaría a mí también y me niego a decirlo, empezamos a perder algunos grupos bacterianos como los bifidobacterias. Entonces es importante tener en cuenta que que hemos de esforzarnos aún mucho más en llevar una buena alimentación, en tener un buen estilo de vida y también, desafortunadamente, el grupo de tercera edad es al que más está más medicalizado, ¿no? Con lo cual encima tienen los hándicaps de que la mayor parte de ellos están con antiácidos, están con estatinas, están con antidiabéticos y bueno, pues todo esto no facilita evidentemente su estado de eubiosis, ¿no? Bueno, esto simplemente para que lo que acabo de explicaros, todo lo que os he explicado. Y bueno, aquí hay un artículo, fijaros, importante, ¿no? Cómo los niños que nacen por parto vaginal pues tienen una mayor abundancia de Lactobacillus, Bifidobacterium y Prevotella, que son los grandes fantásticos, mientras que el parto por cesárea genera un aumento de Clostridium, Staphylococcus y Propionibacterium. Y cómo eso, si además no hay una lactancia materna, como pone en este artículo, fijaros aquí abajo, puede condicionar una aparición de enfermedades más en la edad adulta, o sea, como enfermedades crónicas. O sea, no simplemente se trata de la etapa infantil, sino que el hecho de haber estado expuesto a antibióticos, haber tenido una cesárea y haber tenido una lactancia artificial puede condicionar el que más a la larga, es decir, en la edad adulta, tengamos un mayor riesgo de tener enfermedades crónicas. Y fijaros este estudio interesante que revela que el estrés materno podría alterar el desarrollo del intestino y del cerebro del recién nacido. El estrés de la madre durante el embarazo ya influye en el desarrollo del bebé, incluido el del cerebro, a través de cambios en el microbioma vaginal que se transmiten en el momento del parto. Fijaros cómo estos niños tienen un aumento relativo mucho mayor de proteobacterias y una menor cantidad de bacterias acidolácticas, con lo cual esto genera un mayor nivel de inflamación con una respuesta a nivel de síntomas gastrointestinales y de reacciones alérgicas. Fijaros que ni siquiera la lactancia materna era capaz de revertir algunos de estos efectos negativos del estrés de la madre. Así que cuando estemos embarazadas, por favor, tengamos mucho cuidado con todo aquel entorno que nos pueda rodear y generar estrés. Bueno, aquí es un artículo que habla un poquito de lo que os acabo de decir también, cómo puede tener un impacto en la vida a largo plazo, y aquí se centra sobre todo en las enfermedades alérgicas, ¿no? Lo mismo, y nos habla de las ventanas de oportunidad que son durante el embarazo, ese factor neonatal que sería el tipo de nacimiento por parto vaginal o por cesárea, la edad gestacional también influye evidentemente, si nuestra microbiota varía como mujeres,
lógicamente va a ser diferente también la de nuestros hijos. Y luego los factores postnatales como la lactancia, el lugar geográfico, si estamos en un pueblo o una ciudad, si estamos rodeados de miembros familiares, es decir, si tienen hermanos, si tienen animales de compañía, la dieta de la madre y todo el proceso de dejar de comer, de dejar la lactancia y empezar a comer. Y fijaros cómo estas ventanas críticas, cuando hay una alteración en estas ventanas críticas, aparece una mayor frecuencia de enfermedades inmunes como alergias a la comida, dermatitis atópicas o asma. Y aquí también otro tema que quiero traer a colación, porque siempre hablamos mucho, y es verdad, de los niños y del embarazo, y esto cada vez más lo tenemos en cuenta, pero nos olvidamos de la gente mayor. Ya nos olvidamos en su momento durante la pandemia, pero ahora vamos a tener que tenerlos en cuenta. Es decir, a medida que envejecemos, aumenta la disbiosis, con un aumento de especies proinflamatorias y una disminución de especies de homeostasis. Hay un incremento de permeabilidad intestinal, inflamación local e inflamación sistémica. Y todo eso deriva en morbilidades derivadas de la edad con una muerte prematura. Y fijaros, me encanta esta imagen, ¿no? En el lado izquierdo tenemos un adulto sano, con toda su microbiota. Luego tenemos en el segundo una persona mayor sana. Pero en el tercero tenemos los centenarios y semisupercentenarios. Fijaros cómo su microbiota es mucho más abundante y mucho más diversa que la de las personas mayores sanas. Fijaros la cantidad de Akkermansia que tienen, fijaros la cantidad de Bifidobacterium que tienen. O sea, que los centenarios y los supercentenarios, uno de los factores que les ha permitido llegar a eso es evidentemente su microbiota, que es mucho más abundante y mucho más diversa. Bueno, y aquí un poquito es lo que os acabo de comentar, como el hecho de que haya un aumento de Akkermansia, que hay un aumento de las bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta. Fijaros cómo aquí tenemos un frail elderly, que sería una persona mayor frágil, que está tomando pues, sus medicamentos y vive en una residencia y con una dieta no la más adecuada, y cómo hay una disminución de esas bacterias beneficiosas, de esas bacterias de homeostasis, hay una disminución de los ácidos grasos de cadena corta, hay un aumento de las bacterias oportunistas y eso genera un aumento de permeabilidad intestinal, por lo tanto hay un aumento de citoquinas proinflamatorias, hay un aumento de las toxinas como los lipopolisacáridos, que todo esto pasan a circulación, estimulan nuestro sistema inmune y generan situaciones de proinflamación a nivel del cerebro. Fijaros que está hiperactivada la microglía y todo esto genera enfermedades neurodegenerativas y también, fijaros, a nivel de páncreas, como puede favorecer un desarrollo de una diabetes tipo 2 y cualquier otra de esas enfermedades que están relacionadas con el envejecimiento. También la obesidad es otro factor de disbiosis. Fijaros como en ratones germ-free, que son aquellos que se les ha hecho nacer de una manera para que no tengan ningún tipo de gérmenes, de microbiota, se les inocula con la microbiota de gemelos obesos o delgados. Los que reciben la microbiota obesa muestran un aumento en la grasa corporal, mientras que los que reciben la microbiota delgada permanecen delgados. O sea, que la obesidad es un factor de disbiosis. Bueno, aquí simplemente Akkermansia, cada vez más lo que os he dicho, tenemos claro que tiene una gran relación con el peso, con la masa grasa, con la endotoxemia metabólica, con la inflamación del tejido adiposo y con la resistencia a la insulina y por lo tanto con todos los desórdenes metabólicos. Este es otro que refleja lo mismo. Otro factor importante es el consumo de fármacos y bueno, miraros la lista y no me digáis que no es. Los que más se toman es el inhibidores de la bomba de protones, laxantes y metformina, pero todos los otros que también se toma, su uso prolongado también altera la microbiota. Contraceptivos orales, una gran parte de las mujeres los toman 20, 30 años, ¿no? Y luego ya se pasan a la terapia hormonal sustitutiva. Todo eso genera alteración en nuestra microbiota, los psicofármacos, los AINES, fijaros la cantidad, los antibióticos, por supuesto. Martin Blaser, que es el director del Departamento de Medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, dijo: una de las mayores amenazas para la salud de la microbiota es probablemente el abuso de los antibióticos, para los cuales además estamos desarrollando una resistencia
y vamos a tener que inventar nosotros. Y por último, quería comentaros el tema de la dieta, porque la dieta evidentemente condiciona nuestra microbiota. La dieta occidental es uno de los mayores disruptores de nuestra microbiota. Esta imagen pues, es lo que señala. A mayor dieta variada vamos a tener una mayor microbiota. Si nos pasamos el día comiendo pizza o carne o patatas, pues vamos a tener simplemente un monotipo de microbios, ¿no? Pero también quiero señalar que las dietas de exclusión, porque yo a veces tengo pacientes que llevan un año en dieta FODMAPs, o las dietas exentas de gluten sin motivo, o las dietas cetogénicas que ahora están tan de moda, o la dieta carnívora que lo está más, modifican la composición de la microbiota, si son prolongadas, sobre todo porque hay una disminución de la diversidad. Entonces, la alimentación disbiótica es aquella que tiene alimentos ultraprocesados, azúcares y harinas refinadas, edulcorantes, grasas saturadas y grasas trans. Carnes industriales, embutidos, pesticidas, aditivos, trigo moderno, alcohol y bebidas azucaradas. Nada para lo que estamos diseñados. Una alimentación eubiótica es una alimentación rica en productos naturales, de preferencia ecológicos para evitar todos los pesticidas, cereales integrales, legumbres, grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas, carnes de animales alimentados con pasto, pescado que no sea de piscifactoría, huevos de gallinas criadas en libertad, frutos secos y alimentos fermentados. Y yo creo que ya me estoy pasando del tiempo, así que simplemente os dejo aquí con un dato antes de dejarle a Mar que continúe, que es que el impacto del estrés. Y hemos oído siempre hablar de que el estrés es negativo y es verdad, pero en este artículo se analizan diferentes estresores y fijaros, hay algunos que promueven la salud, como es la exposición al frío controlada, es decir, no me voy a ir a la nieve y ponerme en traje de baño y pasarme allí el día, pero una ducha fría, una exposición al frío controlada o el ayuno intermitente son estresores que promueven la salud y que ayudan a mi microbiota. Mientras que el estrés psicológico, estos ritmos circadianos alterados, la altitud, debilitan mi salud. Y luego la actividad física y la dieta pueden promoverla, pero cuando son en exceso o una dieta muy restrictiva, entonces lo que hacen es debilitar.